que a la Navidad, honestamente no entiendo por qué, porque la Navidad es bien bonita y es bien importante, pero el evento que se conmemora, los dos eventos que se conmemoran en estos días son los más importantes en la historia del cristianismo. Y acompáñame por favor a Éxodo capítulo 11, versículo 1. Nuestro mensaje de hoy se titula El sacrificio del Cordero de Dios. Y vamos a empezar a hablar sobre el primer sacrificio de un corderito que se tuvo en el tiempo del Éxodo. Vamos entonces a Éxodo capítulo 11, versículo 1, que dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Vamos al versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Pásese al siguiente capítulo, a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. En este momento estamos ante el evento más importante de la historia de la nación de Israel, porque es el momento de su liberación. Y aquí, cerca del 1500 antes de Cristo, es una fecha aproximada, no es una fecha exacta, pero es cerca del 1500 antes de Cristo, tiene lugar la fiesta más importante de los judíos hasta la fecha. Si no me equivoco, ellos celebraron la Pascua la semana pasada, el fin de semana pasado. Yo honestamente sé que quien determina cada año cuándo se celebra la Pascua en nuestra cultura de Occidente es alguien del Vaticano, no sé la verdad quién,
Lo hacen muy mal desde mi perspectiva, porque quienes saben llevar la contabilización de los días son los judíos. Generalmente nunca coincide cuando son las vacaciones de Semana Santa con la fecha en la que los judíos celebran la Pascua. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Los judíos están hasta la fecha tomando esta como su fiesta más importante. Yo tuve la oportunidad de tener un compañero judío cuando estaba en la primaria, y pues los que son verdaderamente practicantes o que se ven ciertamente como judíos, pues hacen todo un ritual. Él y su hermana comían pan sin levadura desde que marcaba la fecha de la ley para las fiestas, ¿no? Y su sándwich era bien extraño, ¿no? Pero es algo que ellos lo tienen bien grabado, es parte de su identidad como nación, hay que entenderlo así, como nación. Ellos son una nación, son un pueblo. Y en estos capítulos y en estos versículos que leímos, podemos ver el origen de esta fiesta tan importante para ellos. Y lo que encontramos en este punto del pasaje bíblico es que ha pasado casi un año desde que Moisés regresó a Egipto para confrontar a Faraón. Si usted lee el libro del Éxodo, pues todo lo desde el nacimiento de Moisés el cruce del Mar Rojo, pues lo puede leer muy rápido. Si es una leída así rápida, no de estudio profundo, en media hora lo leyó, 40 minutos, depende de qué tan rápido lea usted. Pero perdemos un poquito la noción del tiempo, ¿no? en la lectura, pero se nos dan detalles ahí, porque varias plagas fueron sobre los productos del campo, y pues son distintos los meses en los que se da cierto grano, ¿no? Cierto fruto. Entonces, por eso y otros detalles que encontramos ahí, sabemos que el proceso del azote de las plagas fue de aproximadamente un año. Ya lleva un año desde que todo esto comenzó. Y el mensaje de Moisés fue muy claro desde un principio. El Dios de los hebreos está exigiendo a Faraón, el hombre más poderoso del mundo terrenal en ese tiempo, que libere a los israelitas. Y Faraón no está dispuesto a ceder. Pero con el paso de las plagas, conforme van viniendo las plagas, se empieza a ver claramente que ni el ejército de Egipto, ni sus dioses, ni su economía, porque son la nación más próspera de ese tiempo, puede librarlos del poder del Dios de Moisés. Nadie puede detener al Dios de Moisés y la obra que él está haciendo. Y así plaga tras plaga azota la tierra de Egipto. ¿Y qué sucede con el corazón de Faraón? Plaga tras plaga se va volviendo más duro. Y por eso Dios decide enviar una plaga final. En algunas plagas hubo mortandad. Por ejemplo, en la plaga de los granizos, Dios dio la advertencia, ¿no? Fue Moisés con Faraón y le dice: ¿sabes qué? Va a venir una plaga de granizo. Dios te advierte, deja ir al pueblo o va a venir esta plaga sobre tu nación.
y viene tal día. Si no quieres oír, ordénale a todos los que están en el campo que se protejan en ese día para que no mueran. Obviamente hubo personas que decidieron no hacer caso, los agarró la plaga del granizo y murieron en el campo. Hubo mortandad sobre los animales también. Hubo una plaga de úlceras que probablemente también se llevó la vida de algunos, pero ninguna como esta. Esta plaga que va a venir es un anuncio terrible a todo aquel que está por vivirla, porque Dios ha anunciado que un ángel suyo va a venir a visitar la tierra de Egipto y va a herir a todos los primogénitos y van a morir. Todo primogénito va a morir, y no crea que esto es una cosa menor. Obviamente en las familias del día de hoy, pues el primogénito también ocupa un lugar especial, ¿no? Porque es el primer hijo. Y pues somos con los que se experimenta, ¿no? Yo soy el primogénito en mi casa. Y hay historias más entretenidas de algunas cosas que me tocó vivir de niño. Una vez me dieron un bibi con sal, un biberón con sal en lugar de azúcar, porque pues así pasa, ¿no? A los primeros nos toca vivir otras experiencias, pero hay algo especial. Hay algo especial con los primogénitos. Ahorita, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de la Biblia son todavía más importantes. ¿Por qué? El primogénito está destinado a ser el líder de la familia. El hecho del nacimiento del primer varón en todo el mundo antiguo de Medio Oriente y hasta la zona mesopotámica y la parte de Egipto, el primogénito en ese tiempo, al momento de nacer, está destinado a ser el líder de la familia. Se le va a tratar de una manera especial porque él debe de estar preparado para guiar a la familia, no nada más su núcleo familiar, sino el de sus hermanos. Se va a convertir en el líder del clan. Y también es la primera esperanza de posteridad para todo padre de familia. ¿Por qué? Porque la manera más común de trascender en la historia en ese tiempo es a través de la descendencia. Acuérdense que en ese tiempo muy poquita gente sabe leer y escribir, ya hay escritura, pero pues es difícil, ¿no? Realizar un hecho tan importante que quede registrado, ¿no?, en las crónicas de las naciones. Pero si uno se multiplica, si uno tiene hijos y tiene hijos varones, está asegurando que se le va a recordar en las siguientes generaciones, porque se tiende a presentar la persona a veces exponiendo su línea genealógica, ¿no? Y dice: yo soy tal persona, hijo de tal, hijo de tal. Y así es como la gente los identificaba. Entonces, el primogénito es muy importante en este tiempo, tiene mucho valor dentro de la familia, hereda más que el resto de sus hermanos. En prácticamente todas las civilizaciones del mundo antiguo, y Dios está diciendo: me voy a llevar a cada uno
de los primogénitos. Voy a tomar la vida de cada primogénito que hay en Egipto. Esto es también simbólico, porque el Señor dijo que no iba a distinguir entre el pobre o el rico, entre el poderoso o el sometido, porque Él menciona que va a morir el primogénito de Faraón, igual que va a morir el primogénito de la mujer que trabaja en el molino. No va a haber distinción, todos van a perder la vida, pero hay una manera de salvarse. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. El Señor siempre ha sido muy claro en señalar que solamente hay una manera, un camino para salvarse. Aquí en la historia de la Pascua, en la historia del Éxodo, lo vemos manifestado claramente. ¿Por qué? Porque solo hay una forma en la que los primogénitos pueden librar su vida. Solo hay un camino para la salvación. ¿Cuál es? Cada familia que quiera conservar la vida de sus primogénitos debe de sacrificar a un corderito de 1 año, blanco, sin defecto, y la sangre de este corderito no se va a tirar en tierra, se debe de depositar pues en algún recipiente, porque con esa sangre se deben de cubrir los dinteles y los postes de la puerta de cada hogar. El ángel del Señor va a pasar en esa noche y va a herir a todo primogénito de todo hogar que no tenga esta marca, pero va a perdonar a todo primogénito que esté en una casa con la marca de la sangre del Cordero de la Pascua. Y así sucede. Los hijos de Israel, los hebreos, atienden a las palabras de Dios dadas a través de Moisés, y cada uno toma a su corderito sin defecto el día 10 del mes de Abib, y el día 14 lo sacrifican y colocan la sangre del cordero en las puertas, como señaló el Señor. Y el ángel del Señor pasa a la medianoche, y Egipto despierta en tragedia total. No nos imaginamos honestamente cómo fue este despertar. Vivimos esta situación del COVID-19, ¿no? Ya han muerto millones en el mundo, pero ha sido un proceso pues de 1 año, lamentable, cada muerte lamentable, ¿no? Pero hay muchos hogares que no han visto la muerte. Hay muchos hogares que no se han contagiado. Por eso hay algunos que todavía no dudan, ¿no?, de la existencia, porque no les ha tocado tener contacto con la mortandad. Pero póngase a pensar, ¿cómo fue este despertar? Los hebreos son una minoría. Seguramente alguien de los egipcios atendió a la voz de Dios, pero la gran mayoría de la nación no le prestó atención, y cada hogar tiene por lo menos un muerto. Póngase a pensar lo que es eso. En una noche, cada hogar despierta con alguien que murió. Y hay hogares en donde es peor. Por ejemplo, si mi papá es el primer hombre de mis abuelitos, ¿no?
y yo soy su primer varón. Si hubiésemos estado en esa situación, los dos hubiéramos muerto. Es una casa con dos muertos. En ese tiempo también era común pues que en un mismo predio viviesen abuelo, hijo y nieto, ¿no? Si son de la línea de los primogénitos, los tres mueren en una noche. Hay hogares en donde la tragedia es muy, muy grande. ¿Por qué? Póngase a pensar en esta situación. Es una pareja joven, el varón es el primogénito, acaban de tener un hijo y el hijo tiene 1 año o meses. Al despertar la mujer joven es viuda y acaba de perder a su hijo. Lo que pasó en Egipto no fue una plaga menor, no fue un azote menor. Dañó el corazón de los habitantes de esta tierra en lo más profundo. Para Faraón fue una pérdida grande también. No sabemos qué edad tenía su hijo primogénito, pero pues seguramente ya tenía algunos planes para él. Se imaginaba a su hijo como el heredero de la dinastía a la que ellos pertenecían, ¿no? Y pues seguramente tenía sueños e ilusiones de lo que quería para su primogénito destinado a ocupar su trono, y ninguno de sus dioses, mucho menos es él mismo, que era considerado por los egipcios un dios viviente, pudieron detener al Dios de Moisés. Todos han perdido a un miembro de su familia, pero en la casa de los hijos de Israel, en las casas de los hijos de Israel no hay muerte. Hay los aires de libertad y el alivio de haber despertado y todos están vivos, ¿no? Todo está intacto. Ninguno de los dioses de Egipto, ningún poder militar, ningún poder político pudo liberarles de la tragedia y de la muerte, pero la sangre del Cordero libró a todos los hijos de Israel de la plaga. Y con esto los hebreos entendieron dos cosas. Hay dos cosas que se quedaron grabadas como un mensaje perpetuo en la mente del pueblo de Dios. El primero es que la sangre del Cordero fue su salvación. La sangre del Cordero salva. El segundo es que la libertad vino únicamente después del sacrificio del Cordero. Fue hasta que se sacrificó el Cordero que ellos salieron libres. Antes del sacrificio del Cordero de la Pascua, hubo plagas, sí, les prometieron liberarles, pero no les cumplieron hasta que se celebró la Pascua y se sacrificó al Cordero y se puso la sangre como señal para preservar sus vidas, fue que ellos salieron libres. Y esto se queda grabado en el corazón de una nación. El objetivo del Señor al establecer esta fiesta era recordarles este mensaje año con año, porque la instrucción era que año con año en estas mismas fechas repitiesen el sacrificio del Cordero y que se acordasen lo que pasó en Egipto. Entonces, año con año ellos tienen una viva memoria
de que la sangre de ese cordero sin mancha salvó la vida de sus padres y que después de ese sacrificio, al día siguiente salieron libres. Aquí encontramos una sombra de lo que habría de venir, una sombra de un evento material que habla y apunta a un evento espiritual. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham, Isaac y Jacob fueron liberados materialmente. Como vimos el miércoles pasado, ellos estaban esclavizados y no tenían ninguna posibilidad humana de ser liberados. En sus fuerzas nunca lo iban a lograr. Estaban atrapados y son liberados materialmente, pero ellos, al igual que toda la humanidad, a pesar de haber salido de Egipto, continúan atrapados, como sigue la humanidad hoy, por el poder del pecado. Pero en la primera Pascua tenemos una promesa. Al igual que en los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios va a ser liberado de la opresión que viene por el pecado a través del sacrificio de otro cordero, del Cordero de Dios. La vida de Israel nos muestra cuán arraigado está el pecado en el corazón de los hombres. Y la historia nos muestra también cómo la humanidad, como todos los hijos de Adán, han estado bajo el yugo y las cadenas del pecado por milenios. Y hay otra cosa que debería de estar presente en la mente de todo hijo de Adán, y es que la muerte va a llegar. Eso es algo que ha sido cierto desde la caída de él hasta el día de hoy. La muerte ha alcanzado a todos los seres humanos y el Señor ha advertido, como le advirtió a Faraón, que un juicio viene sobre todo aquel que se mantiene en su condición de pecado. Un juicio que nadie puede eludir. Todo ser humano, todo descendiente de Adán, tiene una cita con Dios. ¿Cuándo viene la cita? Después de la muerte. Nadie la va a eludir. Todos van a morir. Todos se van a presentar ante el gran juez del universo. Y de la misma manera como vimos que Él no distinguió en la tierra de Egipto con la última plaga entre el pobre y el rico, murieron los primogénitos de la casa del pobre y de la casa del rico. Tampoco distinguió entre el que está en poder como Faraón, como los demás esclavos. No crea que los hebreos eran los únicos esclavos, había más. Pero si no tenían la sangre del cordero en sus puertas, el de la casa del esclavo pagano y en la casa de Faraón, todo primogénito murió. Y de esa misma forma, Dios no va a distinguir por la condición social. Hay quienes creen que el dinero les puede comprar todo, no les puede comprar el favor de Dios. Hay quienes creen que teniendo mucho poder pueden hacer todo, no pueden mover la mano de Dios ni modificar su juicio.
Al hombre no le gusta escuchar esto porque es algo incómodo, honestamente. Hay gente que se ha esmerado tanto por alcanzar el poder, por alcanzar las riquezas, que le irrita escuchar la realidad bíblica. La realidad bíblica es que todos esos esfuerzos no importan ante los ojos de Dios. A Dios no le importa cuánto dinero hiciste en tu vida. No le importa cuán alto escalaste en la pirámide del poder. No le importa si fuiste diputado, no le importa si fuiste presidente de una nación. Eso no le hace cambiar. Su juicio va a ser en base al pecado que cada uno cometió. Y todos han cometido pecado. La Biblia es increíblemente clara. Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 23 dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del rico, del pobre, del poderoso, del sabio, del intelectual, del ignorante. Todos están incluidos ahí. Y ninguna cosa que hagan por sus méritos les va a ganar el favor de Dios, ni va a modificar la sentencia. ¿Se acuerda qué vimos? Que dijo el Señor, todos los primogénitos van a morir. Ese es el juicio que viene. Ese juicio tan severo tenía una razón. Dios estaba retribuyendo todos los 400 años de opresión que vivió Israel a mano de los egipcios. Y las plagas también son una parte de este juicio, ¿no? El resto de las plagas. Hay una sentencia por parte de Dios para todo pecador, que está en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y no se refiere únicamente a la muerte física que nos va a llegar a todos, a menos de que nos toque ver la venida del Señor, ¿no? Pero quienes no estén en ese tiempo, si no estamos, vamos a morir. Todo mundo debe de pasar a la eternidad, y para pasar a la eternidad se tiene que morir. Entonces todos vamos a morir. No se está haciendo referencia únicamente a esto, se está haciendo referencia a la separación eterna de Dios. Aquel que no atienda al camino de Dios, a su único camino para salvarnos, va a estar separado de Dios por la eternidad. Al igual que en los tiempos de Moisés, no hay soluciones humanas para resolver esta problemática, no existen. Ni el poder militar, ni el poder económico, ni la condición social pueden librar al hombre de esta sentencia. Todos han de morir en sus pecados, todos han de ser separados por la eternidad de Dios, a menos que atiendan a la instrucción de Dios. Porque al igual que en los tiempos de Moisés, hay un camino, y esto es importante que lo entendamos. En los tiempos de Moisés solo había una manera de salvar la vida de los primogénitos. En nuestros tiempos solo hay
una manera de salvarnos de la muerte eterna. Y la vemos en Romanos capítulo 3, versículo 24, donde se nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un camino de gracia y de redención del cual se nos habló en el Antiguo Testamento. No es nada más en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento predijo la llegada de este camino de salvación. En el Antiguo Testamento se nos habla del siervo de Dios que viene a cargar nuestros pecados y nuestras culpas para que podamos vivir. ¿En dónde? En muchos textos, ¿no? Pero uno de los más claros es Isaías 53. Acompáñenme al versículo 2 de Isaías 53. Isaías 53, 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cualquiera que lea Isaías 53 claramente puede ver los pasos del ministerio y la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz marcados. Y justamente eso es lo que sucedió. Porque cambiando de tiempo, nos encontramos cerca del 33 después de Cristo. Y el Mesías ha caminado por esta tierra por más de 30 años. Desde su nacimiento ha llevado una vida perfecta, una vida sin mancha, que es lo que requiere el sacrificio. Y ha pasado por todos los aspectos de la vida humana. Ha sido un niño, un joven, y ahora es un hombre. Jesús sabe lo que es jugar, sabe lo que es estudiar, sabe lo que es el trabajo duro. Jesús sabe lo que cuesta el poder llevar el pan a la mesa, porque a él le tocó trabajar físicamente mucho. Muchos no se ponen a pensar en eso. Jesús muy probablemente practicó dos tipos de carpintería. La carpintería común que nosotros conocemos, pero es muy probable, hay quienes creen que es muy probable que Jesús también haya trabajado en la carpintería relacionada con la albañilería.
Los dos son trabajos que demandan mucho físicamente. ¿Y por qué cree que lo hizo Jesús? Pues porque tenía que comer. Es muy probable que en algún momento de la vida de Jesús, Él tuvo que mantener a su mamá terrenal y a sus hermanos y hermanas. Y le ha de haber costado trabajo. Jesús conoció ese aspecto de la vida humana y sabe lo que es sudar, sabe lo que es el hambre, porque pasó hambre también, sabe lo que es la sed, porque tuvo sed también, sabe lo que es el frío y el calor. Jesús ha vivido como todos nosotros y probablemente en situaciones más precarias que la mayoría de nosotros. Y todo sin pecado. Durante todo esto jamás pecó, jamás hubo un pensamiento impuro o equivocado. Solo Él lo podía hacer, ¿no? Y hace algunos años inició su ministerio y Juan el Bautista, el heraldo de Dios, le ha presentado al mundo diciendo en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La manera en la que Juan el Bautista presenta a Jesús no es casualidad, es significativa y tiene un propósito, porque ha pronunciado estas palabras ante una audiencia judía. Los que están alrededor de él no son griegos, son judíos. Y ellos entienden qué les están diciendo, porque todos ellos por años han tomado este corderito, lo han observado por 4 días en el tiempo de la Pascua y lo han sacrificado en el día 14. Todos ellos saben que representa un cordero. Para nosotros no representa gran cosa como mexicanos, ¿no? Probablemente el mexicano piensa en una barbacoa o algo así, cuando escucha un oveja o cordero, tal vez en chuletas, no sé, pero para los judíos significa mucho. El cordero es un animal que está íntimamente arraigado a su identidad, porque sus padres eran pastores, sus padres se dedicaban a cuidar ovejas, y el cordero es un símbolo de la libertad. El sacrificio del cordero de la Pascua es un símbolo de la libertad del pueblo de Israel y de haber sido librados de la muerte de la última plaga en Egipto. Entonces, ellos entienden perfectamente qué está diciendo Juan el Bautista. Ellos entienden que este tipo de cordero es sacrificado. Y entienden que Juan el Bautista les está diciendo que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, para hacer lo que el cordero de la Pascua de Moisés no pudo hacer. El cordero de la Pascua del tiempo de Moisés les libró, el sacrificio les libró de la muerte física, pero siguieron arrastrando los problemas del pecado. Pero este Cordero de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios, viene a quitar el pecado que los aqueja desde el tiempo de Adán. Jesús ha concluido su ministerio de 3 años y ha entrado a Jerusalén.
Y en Jerusalén lo han examinado todo tipo de autoridad, la autoridad religiosa y la autoridad civil. Y nadie encontró una falta en él. Pilato y Herodes también lo examinaron y ninguno de ellos estaba con ánimos de quitarle la vida o de siquiera sancionarlo. ¿Por qué? Porque no había una causa para castigarle. Pero el Cordero de Dios debe de ser sacrificado entre las dos tardes. La instrucción del sacrificio de la Pascua marca que el Cordero debía de morir entre las dos tardes. Y por eso empiezan a desenvolverse eventos. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 3. Mateo capítulo 23, versículo 13 dice: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Las autoridades no tenían razón genuina para condenar a Jesús a una muerte, menos a este tipo de muerte a la que fue sometido Jesús. Es muy probable que la autoridad romana sí le haya echado un ojo a Jesús durante su ministerio. ¿Por qué? Porque jalaba multitudes, atraía multitudes. En la alimentación de los 5,000, muy probablemente había entre 15,000, 20,000 o 25,000 personas, dependiendo. Eran 5,000 varones los que estaban ahí, pero como mencionó mi papá el domingo, un varón implicaba generalmente que toda su familia estuviese ahí. Entonces, mínimo había 10,000 personas, y muy probablemente más por los hijos, ¿no? Claro que eso le llamaba la atención a Roma, porque por experiencia con otros pueblos y con el mismo Israel, esas multitudes tendían a convertirse en movimientos rebeldes. Entonces sí es muy, muy probable, increíblemente probable,
que en algún momento el procónsul o el encargado de la región, del orden de la región, dijera: oye, ve y espía a ver qué está haciendo este Jesús de Nazaret, ¿no? Y de qué se trata su movimiento. Muy probablemente lo hicieron, y pues llegaron con el reporte diciendo: pues él habla de un reino espiritual, esto es meramente religioso. Y ahí la autoridad romana probablemente dijo: ok, déjalo, porque los romanos no eran tan, dependiendo, ¿no?, de cómo estuvieran las cosas, pero eran tolerantes en cuestiones religiosas. Entonces, cuando ven que todo lo que Jesús predica es meramente espiritual, dicen: déjalo. Si no está hablando de rebelión, déjalo en paz, que les enseñen, ¿no? Y bueno, Herodes ha escuchado de Jesús, y la misma Escritura nos dice que lo quería ver, que tenía curiosidad por verle. Pilato muy probablemente no, pero pues ha escuchado los reportes, ¿no? Jesús fue la persona más famosa de Israel por 3 años. Entonces seguramente algún reporte llegó y pues él empieza a ver quién es. Jesús no es un sedicioso, no es un rebelde. Yo creo que su presencia era la presencia que más paz podía transmitir. Cuando ve Pilato a Jesús, pues no ve a un criminal. Los criminales son fáciles de distinguir en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque llevan una vida difícil. Aquel que se dedica a las actividades criminales está, pues no vive generalmente en sociedad, ¿no? Los ladrones, los que se dedican a robar y a matar, pues viven con sus bandas de ladrones en los caminos y en los bosques y en las cuevas, ¿no? Llevan una vida más expuesta, con más preocupaciones, menos comodidades. Algunos han pasado tiempo en prisión, eso ha cambiado su aspecto físico. Jesús no tiene nada de eso. Él tiene un aspecto pues de un siervo de Dios, alguien que está enseñando los caminos de Dios. Y cuando Pilato ve eso, dice, él sabe de qué se trata el asunto, ¿no? Por eso, si notamos en este pasaje que leímos, en 3 ocasiones le intenta liberar. No porque Pilato sea un alma caritativa, pero pues tampoco es alguien que disfrute, ¿no?, inicialmente de matar a un inocente abiertamente, porque lo que le están pidiendo es que lo ejecute públicamente, y pues sabe que eso no va a ser bueno para su reputación en cierta forma, y hace su esfuerzo, ¿no? Pero él es un político, y como muchos políticos, ante la presión de la multitud, pues prefiere atender a lo que quiere la multitud en lugar de atender a la justicia. Pero no es casualidad. Esto no se da por azares de las circunstancias, no por suerte, no. El Cordero debe de morir entre las 2 tardes y está avanzando el día. Entonces, no es que se justifique lo que hizo Pilato, él hizo algo terrible, pero la profecía se tiene que cumplir. Y vamos a Lucas, por favor, capítulo 23, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera,
le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y así el sacrificio prometido y profetizado se realiza. El Cordero de Dios derrama su sangre y muere entre las dos tardes. La hora novena son aproximadamente las 3 de la tarde. Es justamente el punto exacto entre las dos tardes del sacrificio. Y así Él entrega su sangre. Y el precio por el pecado de los hijos de Adán queda pagado. Dios el Hijo, entendamos esto, es quien estuvo en esa cruz, muriendo de la forma más cruel posible. Los crucifijos que vemos no se apegan a la realidad. No nos enseñan ni un poquito lo horrible que fue la muerte que sufrió Jesús. No había peor manera de morir que la cruz. La cruz estaba reservada para lo peor de lo peor. Era mejor que te echaran a los leones o a los osos en una arena y que te comieran vivo. Bueno, la cosa es que no te comen vivo, ¿no? El león se lanza sobre la yugular, te asfixia y ahí quedaste, y ya después te empiezan a comer. Un oso de un buen zarpazo te vuela la cabeza, ¿no? O algún miembro del cuerpo. Es una muerte rápida. La muerte en la cruz es la peor agonía del mundo. Hace tiempo leía un estudio sobre lo que era la muerte por crucifixión y dicen: todas las películas nos engañan al mostrarnos a Jesús triste, cabizbajo en la cruz, quieto. No estaba así, porque todo crucificado está luchando por poder respirar. La posición en la que están no les deja respirar. Tienen que empujar su cuerpo hacia arriba para poder respirar. Y los romanos se encargan de hacer todo más difícil. Sí ve que hay pues un pedacito de madera, ¿no?, en los pies de los crucifijos. No es para que descanses,
sino para que tengas menos apoyo. O sea, era para incrementar la agonía, ¿no? Y que te fuera más difícil levantarte a respirar. Las personas que están crucificadas constantemente están levantando el cuerpo para poder respirar. Hay algunos que los amarran nada más, y cuando los amarran la idea es que duren ahí un buen rato, ¿no? 2, 3 días es lo que duran estas personas. Es rara la perforación con clavo, pero cuando hay la perforación con clavo es porque de verdad quieren que la persona sufra, ¿no? La agonía es increíble cada vez que Jesús tiene que intentar erguirse para poder respirar. Aparte está completamente flagelado por los azotes de los látigos. Y ¿quién está sufriendo todo eso? Dios, el Hijo. Es algo que no podemos entender bien, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad agonizando de esa manera por nosotros y recibiendo un castigo que no sabemos bien cómo es. Lo que sabemos es que el Padre derramó sobre él el castigo que nos correspondía en esos momentos. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero sin mancha, el único que nunca pecó. En 33 años que estuvo aquí, nunca pecó, nunca falló. Él que era completamente inocente, que es Dios y hombre, está muriendo de la manera más cruel posible y recibiendo un castigo en el ámbito espiritual que ni nos imaginamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir. Para que cuando venga el juicio de Dios, nosotros no muramos. No sé si sí podemos ver lo que estamos recordando en este tiempo. Estamos recordando el evento de nuestra liberación. ¿Alguien aquí le batalló con algún pecado? Si ya no le está batallando es por este sacrificio. Si tenía algún vicio, ya no tiene ese vicio por este sacrificio. Acuérdese de cuando lo quería dejar y no podía. Pudo, ¿por qué? Porque este sacrificio se dio. Tenía incertidumbre de a dónde iba a ir después de la muerte y ya no la tiene, es por este sacrificio. ¿Ha mejorado su vida? ¿Vive mejor? Es por este sacrificio. Y deberíamos estar gozosos porque ese sacrificio ya tuvo lugar y por esa muerte nosotros sabemos a dónde vamos. Por ese sacrificio, la sangre del Cordero ya está en nuestras vidas. El sello del Cordero de Dios ya está en nuestras vidas. Y cuando pasemos a la eternidad, el Padre nos va a recibir y no nos va a sentar en la silla del juicio cuando venga el gran juicio del trono blanco. A partir de este momento se abrió el único camino para entrar al reino de los cielos y a la presencia del Padre como sus hijos y no como aquellos que van a ser enjuiciados. Y este camino está abierto para todo aquel que cree, porque el Señor certeramente señaló: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso al Señor, hermano, por lo que Él nos...
Entonces son días especiales estos que estamos viviendo. Compártalo con sus seres queridos que no conocen y compártalo con sus familiares también. Si usted tiene sus hijos son cristianos y su esposo y su esposa, recuerden esto. No le digo que celebre como los judíos con una cena, no es nuestra costumbre, pero tómese un tiempo para hablar sobre esto en familia. Es una bendición tener una familia cristiana y es por esto, es por el sacrificio de Jesús. Dele gracias al Señor. Hay mucho por qué agradecerle. Entonces no deje pasar la oportunidad y pues que pase también muy buena noche, hermano. Acompáñame a orar para cerrar nuestra reunión. Bendito Padre, gracias por haber dado lo más valioso que tenías. Gracias, Señor Jesús, por haber sufrido tanto, más de lo que podemos entender, más de lo que podemos explicar, es lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Gracias. Gracias por ver valor en nosotros, por haber dicho en tu corazón que valía la pena todo lo que sufriste para salvarnos. Gracias por darnos este camino. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos escuchar tus palabras en la Escritura con este mensaje de salvación y permitirnos ver este regalo tan grande que tú pones delante de nosotros. No hay palabras, Señor, para agradecerte como te mereces por lo que has hecho, pero con todo nuestro corazón intentamos mostrarte gratitud. Y te pedimos que nos permitas guardar esto siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos permitas compartirlo con muchos más. Que si es tu voluntad nos uses para librar a otros de la muerte en este tiempo, porque es un buen tiempo para pescar almas. Úsanos, Señor, para que otros escuchen y se salven también. Te pedimos que podamos ser instrumentos en tus manos. Somos tu pueblo y queremos ser tus instrumentos también. Úsanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.